Bien, estamos de regreso en el segundo bloque de esta conversación, de esta entrevista con Juan Pablo Pino, fotógrafo, como ya lo dijimos hace un momento, de allí de Colombia, fotoperiodista. Juan Pablo, recién hiciste un comentario bastante interesante de lo que estamos haciendo, lo que estamos dejando de la fotografía de hoy en día. La verdad, una posición muy interesante. Está bueno porque no todo el tiempo encontramos a un fotógrafo que al mismo tiempo de clase de fotografía, porque es como que hay una mirada adicional al mundo de la fotografía, que no es nada más nuestro campo de batalla, que es la calle, ponele, o que es el ejercicio de quiero hacer un proyecto y lo dejo ahí. Tener la oportunidad, la dicha de enseñar, más allá que sea fotografía, de lo que sea, siempre como que nos da un plus adicional, porque analizamos las cosas un poquito más, buscamos siempre agregarle algo positivo a las cosas. Te llevo al campo ahora, a la calle, al mundo del fotoperiodismo, allí en Colombia. ¿Cómo es en estos tiempos el fotoperiodismo en Colombia? ¿Ha crecido, ha evolucionado, ha desarrollado un nuevo lenguaje? ¿Sentís que va para atrás? ¿Está frenado? ¿Cómo está? Uf, yo creo que todos los fotógrafos, los fotoperiodistas del mundo respiramos ante esa pregunta. Yo creo que en Colombia está en un proceso de evolución muy interesante. Hay un relevo generacional justo en este momento bien interesante. Hay fotógrafos muy jóvenes, muy talentosos, muy bien formados, que yo tengo 36 años, llevo 15 años ejerciendo este oficio, que yo podría decir vienen un par de pasos detrás mío, ¿sí? Gente sobre todo con una formación técnica muchísimo más elevada que la gente de mi generación. Pero también tengo una generación por delante de personas que están cercanas a los 60 años, que ya están un poco de salida del mercado profesional, si se quiere un poco. Entonces, estoy justo en el medio de un relevo curioso, interesante y me parece a mí bien llamativo. Eso desde el punto de vista técnico, narrativo. Entonces, yo, si me preguntas a mí, creo que estamos en un momento de evolución muy interesante y súper positivo para la fotografía colombiana. O sea, vienen creciendo unos nombres y unas figuras que, si siguen como van, yo creo que Colombia en la región puede llegar a ser una potencia bien interesante. Lo mismo vimos el año pasado en el caso de todas estas revueltas en Perú, que también empezaron a surgir unos nombres de unos fotógrafos jovencitos, freelance, con unas miradas, unos discursos y unas apuestas bien interesantes. Pasó en Ecuador también durante la pandemia. Eh, en México también hay. Entonces creo que hay en general como un ambiente de evolución bien positivo, bien chévere, como decimos aquí, pero en términos profesionales sí creo que es una industria que, por lo menos en Colombia, decrece y decrece a un ritmo muy acelerado. Te voy a poner un ejemplo. Yo llegué a vivir a Bogotá en el año 2012. Cuando yo llego a vivir a Bogotá en el diario El Tiempo, que es el diario más grande y más reconocido aquí, la plantilla de fotógrafos estaba alrededor de 30. Hoy no son más de 10. Eh, en los medios en Colombia, el primer descabezado, la primera opción para salir, para cerrar un puesto, es el fotógrafo. Siempre. Los salarios más bajos de cualquier sala de redacción en Colombia siempre son los fotógrafos. Siempre. Y es una cosa muy curiosa porque los fotógrafos siempre tenemos que hacer la inversión más grande porque tenemos que invertir en equipos, en formación. La formación de un fotógrafo es mucho más extensa comparada con la formación de un redactor y hasta de un videasta. Es muy curioso porque en Colombia yo tengo la sensación de que si tú quieres hacer parte del departamento de video de un medio, el medio es consciente que hacer video es costoso y es técnicamente difícil, entonces está dispuesto a invertir más. Es que necesitamos luces, necesitamos micrófonos, necesitamos cámaras de tal manera, trípodes, en fin. Los fotógrafos no. No, pero pues si tú tienes un tele, ponlo tú. Claro. No, pero pues yo vi que tú tenías que días un flash y entonces uno llega y dice, ok, tengo que comprar un 70-200, ¿cuánto vale? Vale 2.000, $2.500. Uy, no, es que es costoso, no hay plata.
¿sí? Medirle en términos económicos lo que los administradores llaman el retorno, y eso que yo invierto tanta plata en un equipo fotográfico, ¿cuánto me va a generar eso? Medirle el retorno a la fotografía es mucho más difícil que hacerlo con el video y con un redactor. O sea, un redactor, tú le entregas una libreta, una grabadora y un lápiz. O sea, la inversión es $100 menos. Medir ese retorno es mucho más sencillo en la fotografía, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, mira, justo en este momento, casualmente este principio de 2024, yo creo que el 40-50% de mis colegas en Bogotá están sin trabajo. A pesar de que es la imagen y que al fotógrafo se le pide que haga la foto, porque va a cubrir el evento que sea y siempre la mejor foto. Es al que más se le exige y es como al que menos se lo tome. Bueno, bien lo estás diciendo vos, que sos jefe de prensa allí en el medio donde estás. Pero, ¿qué ha pasado en el medio para que no vamos a pretender por allí, para no ser extremista, decir, bueno, no, que el fotógrafo tiene que ser el número uno en el medio donde trabaje, en el gráfico, tomándoselo en consideración el puesto, ¿no? Pero ¿por qué quedó tan rezagado, tan atrás? Porque hay muchos casos, y sucede, nos ha sucedido, como experiencia propia, bueno, si querés trabajar en este medio tenés que tener tu propio equipo. Y por allí a veces ni siquiera te lo aseguran. Porque bueno, si vos salís a trabajar, sos fotógrafo, si te robaron el equipo, ya es responsabilidad del fotógrafo. La empresa no se hace cargo. A ese nivel, ¿cómo decirlo? Tan bajo cae el fotógrafo y decir, bueno, pero si... Y sin embargo, cuando estamos en el puesto nos dicen, tenés que traer la mejor foto porque acá queremos calidad. Entonces se contradice mucho una cosa con la otra. O sea, ¿qué pasó en el medio para llegar a ese punto de decir, bueno, pero el menos valorado es el fotógrafo y es el que más se le exige? Mira, yo creo que Colombia es un caso bien particular. Yo he tenido posibilidad de tener mucha relación con la industria en México. Yo estuve un año estudiando en México, un tiempo viviendo allí, y frecuentemente tengo la posibilidad ahora de estar yendo y viniendo a la Ciudad de México. Y un poco el caso argentino que conozco también. Argentina en su momento, no ahora, pero cuando yo estudiaba, Argentina era una potencia. Era la potencia de América Latina en términos audiovisuales. ¿Sí? O sea, todos soñábamos con estudiar fotografía o cine en Argentina. Y México tiene una industria editorial muy, muy fuerte. Y después de esas dos economías, excepto Brasil, la tercer potencia un poco era Colombia. Pero Argentina y México siempre tuvieron un plus, y es que en Argentina o México se podía ser un profesional de la fotografía. En Colombia no. Nosotros tenemos lo que te contaba de esa generación de fotógrafos salientes. Son una generación de fotógrafos muy talentosos con un legado histórico impresionante, pero fueron fotógrafos muy empíricos, fueron fotógrafos que se estrellaron con la fotografía, no que decidieron ser fotógrafos. Son muy contados los casos de grandes fotoreporteros colombianos o de los fotoreporteros en general que decidieron ser fotógrafos. Si yo me sentara aquí con grandes referentes de la fotografía colombiana, gente que ha trabajado para agencias internacionales, para El Tiempo, El Espectador, Semana, Cromos, que han sido como los medios más grandes aquí, todos ellos llegaron a la fotografía porque eran el mensajero del periódico, porque yo era el laboratorista y en un punto no había más fotógrafo y me pasaron a mí la cámara y me dijeron, vaya y resuelva tal imagen. Y como tenían un bagaje de mucho tiempo dentro de un medio, y eso sí lo he identificado yo, cuando estás dentro de un medio mucho tiempo, educas el ojo. Así nunca hayas cogido una cámara, entrenas el ojo. Y resuelves mucho más fácil que si yo le paso una cámara a mi mamá. Entonces, hay una generación inmensa de fotógrafos que nunca se formó profesionalmente para dedicarse al fotoperiodismo. Eso como consecuencia a las generaciones posteriores, como la mía o como la que viene ahora, nos dejó que nunca se formó una industria. Y es una de las razones por las que yo dicto clases y se lo digo a los estudiantes es, nosotros tenemos que hacer de la fotografía una industria. En Brasil, por ejemplo, la industria fotográfica es mucho más fuerte que aquí. No es perfecta,
pero son un gremio mucho más organizado, una asociación mucho más fuerte, tienen hasta ciertos privilegios arancelarios y han logrado algunas cosas porque lograron unirse y generar una industria. En Colombia eso nunca sucedió. Entonces, como nunca sucedió, los medios además empezaron a verle poco valor a la imagen. ¿Por qué? Porque en Colombia sí sucedió un fenómeno que yo no sé si en otros países haya pasado, pero el que terminó siendo fotógrafo de un medio fue a ese personaje que por alguna razón terminó en una sala de redacción y nunca nadie le encontró un lugar. Nunca escribió bien, nunca supo diagramar, nunca supo diseñar. Ah, pero es que es medio borrachito y cuando coge la cámara no lo hace tan mal. ¿Sí? Entonces, de esas historias están llenas o estuvieron llenas las salas de redacción en Colombia. Entonces, al fotógrafo aquí siempre se le vio de esa manera. Todavía, aún los medios todavía ven al fotógrafo como, es que el fotógrafo es como el niño raro, es como el extraño que todavía cree que puede cambiar el mundo. Entonces es un poco el chico loco, el que no encontró su lugar en el mundo. En Colombia no había forma de ser profesional de la fotografía con un título hasta hace menos de 5 años. No existía una universidad en Colombia que te graduara como un profesional de la imagen. Ahora debe estar graduándose la primera generación de fotógrafos profesionales en Colombia, con un título avalado por el Ministerio de Educación. Entonces, siempre nos vieron como los chicos locos ahí que no le gusta sino la cerveza, no le gusta sino el vago de la familia. Exacto, la oveja negra. Sí. A veces le gusta es trasnochar y ojalá, y como somos un país en guerra, y eso, la guerra en Colombia sí dejó una marca en las salas de redacción y en especial en los fotógrafos. Entonces ese como no tiene nada que perder, pues ese sí se va y se mete en el conflicto, ese sí se va y se mete en el combate, ese sí se va con el ejército, se va con la guerrilla. Entonces siempre nos vieron de esa forma. Entonces los fotógrafos en las salas de redacción siempre fuimos un poco desechables. Creo que hasta ahora está empezando a verse una generación que no es de esa forma. Entonces tú decías ahorita, bueno, a lo mejor tampoco pedimos ser los número uno en la sala de redacción. Yo cada día me convenzo de que el fotógrafo hoy debe ser el número uno de una sala de redacción. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día no lee. La gente no compra un diario. La gente se informa hoy en día solo a través de la imagen, sea en movimiento o sea imagen fija. Y si tú me preguntas a mí, yo creo que la gente hoy se informa más a través de la imagen fija que en movimiento, porque es que es mucho más sencillo poner a una señora de 50 años a ver una foto en un celular que a ponerla a reproducir un video. Las fotos todavía no están atacadas por publicidad, el video sí, y eso cansa y aburre. Hoy en día la gente se informa es a través de Instagram. Y si tú entras allá en Argentina, que tienen, así que se me venga a la cabeza, Clarín, no sé qué otro medio grande. Está Infobae también, grande, que mueve mucha información. Infobae. Si tú entras al Instagram de esos medios, te vas a dar cuenta que tienen reels, tienen video y producen. Pero la mayoría de las publicaciones son imágenes fijas, con un poco de texto, pero siguen siendo imágenes. Yo cada día me convenzo de que hoy en día, y es otra paradoja de este oficio, el fotógrafo es el que más está informando. Más. O sea, el fotógrafo siempre ha tenido un rol muy relevante dentro de una sala de redacción. Hoy en día yo creo que es el más relevante de la sala de redacción, pero es el menos valorado. Interesante. La verdad, bastante interesante lo que estás comentando, porque lo que a vos te parece que sucede nada más ahí en Colombia o en Bogotá, yo creo que muchos fotoperiodistas que escuchan el programa o fotógrafos que están todos los días en la calle haciendo fotografía dicen, no, pero acá pasa más o menos lo mismo, es más o menos igual, es un mal generalizado por lo que estás comentando. Ahora, Juan, un día, así muy fugazmente, un día de trabajo de un fotoperiodista allí en Bogotá, por lo menos el grupo que vos conocés, que vos manejás, con lo que te codeás permanentemente, ¿qué tan complejo, qué tan difícil, cómo se afronta un día de un fotógrafo de prensa allí en Bogotá?
una ciudad que es tan convulsionada, que es tan picante, que es tan caliente, desde el punto de vista de la fotografía de prensa? Mira, eso es completamente indescriptible. Y yo creo que Bogotá sí tiene esa particularidad frente a otras plazas. A ver, yo creo que una ciudad como Buenos Aires, Ciudad de México, un poco Ecuador también es un poco convulsionado. Pero además de trabajar para Publimetro, llevo ya casi 3 años trabajando como stringer para la agencia France Press. Y me he dado cuenta trabajando para una agencia internacional de noticias que Bogotá es una plaza muy particular. Es un lugar bien particular para ejercer este oficio. Hay ciudades mucho más grandes como Río de Janeiro, Sao Paulo, que tienen un movimiento frenético, Ciudad de México, Buenos Aires, pero es un movimiento muy frenético, pero muy, no sé si la palabra exista, planeable, hay muchas formas de agendarlo, ¿sí? O sea, tú Predecible sabes podría que ser. predecible, sí. Como que tú sabes que en Ciudad de México cubres NASCAR, cubres la NFL, la Liga Mexicana, la Fórmula 1, en Brasil también. Y está bien, y pasan algunas cosas, que en Ciudad de México se cayó el metro, alguna manifestación en Río de Janeiro, y entonces en Río de Janeiro tienes el carnaval, tienes... En Bogotá no existe eso. Yo creo que en Bogotá el único evento que tú puedes agendar en el año es el Festival Estéreo Picnic, que es gigante, y Rock al Parque, pues, que es uno de los festivales de rock más grandes del mundo. Pero es muy normal, me pasa a mí y sé que le pasa a mis colegas. La semana pasada, el jueves, te voy a poner el caso del jueves. El Consejo de Seguridad de la ONU ha sesionado 3 veces por fuera de la ONU en Nueva York en su historia. Una de esas fue el jueves pasado en Bogotá. Y entonces salimos todos para la casa presidencial a cubrir una rueda de prensa de Petro con el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero casualmente ese mismo día Colombia está un poco en este momento en agitación por la elección del fiscal general. Ese mismo día Petro sale y le dice a la ciudadanía: necesito que se salgan a las calles y se manifiesten porque la Corte Suprema de Justicia no ha querido elegir el nuevo fiscal. Y eso fue a 2 calles de la casa presidencial. ¿Sí? Entonces salimos de la rueda de prensa al mediodía de Petro con el Consejo de Seguridad de la ONU y salir corriendo hacia el Palacio de Justicia a cubrir a los manifestantes, que se suponía era una invitación pacífica y no sé qué, y terminó un poco en disturbios. Entonces, ¿cómo es el día a día de un fotoperiodista en Colombia, en Bogotá? Hoy, por ejemplo, no ha sucedido absolutamente nada. O sea, hoy mi día fue levantarme, hacerme un café, leer un rato, si alcanzo a pasar un rato por la redacción, más tarde voy para allá porque tengo que hacer el diario de mañana, pero no pasa nada. Como tengo días que digo, por poner un ejemplo, mañana, me levanto, yo hago un ciclo montañín, entonces voy, hago un poco de bicicleta temprano, estoy pendiente de las noticias, y es muy normal, o sea, te pasa 1, 2, 3 veces al mes que te levantas con esa actitud y no, hay una manifestación en tal parte, o un derrumbe al sur de Bogotá, o hace 3 semanas. Aquí yo estoy muy cerca de los cerros orientales. Bogotá es una planicie y en el oriente de la ciudad está toda rodeada por cerros. Se incendiaron los cerros y terminamos casi 2 semanas cubriendo unos incendios tremendísimos, como lo que acaba de pasar en Chile, en los cerros orientales. ¿Por qué se incendiaron? Porque estamos en verano y porque se incendiaron. Y entonces se incendia uno, y a las 2 horas se incendia otro en otro lugar, y a las 3 horas otro en otro lugar, y terminamos un día cubriendo 5 incendios gigantes por toda la ciudad. Y cuando estábamos en el quinto incendio, no, al norte, en un municipio cercano a Bogotá, a hora y media de aquí, hay un incendio mucho más grande que los que hay aquí. Entonces es completamente impredecible. Impredecible. O sea, te lo aseguro, hay cosas que uno se agenda, hay cosas de cubrimiento normal como cualquier fotoperiodista, pero Bogotá es una ciudad en continua agitación. Bogotá es una ciudad completamente impredecible. Te voy a poner un ejemplo. La escuela donde dicto clase necesita que le dé una inducción a otro profesor que va a empezar a estudiar, a enseñar allí. Y me dijeron: profesor, el miércoles usted podría ayudarnos con una charla chiquitica para este profesor a las 11 de la mañana.
yo les ayudo, pero si les cancelo, no me vayan a juzgar. Porque yo a todos mis amigos les explico, vamos a almorzar, vamos a cenar. A mi familia, miren, yo puedo ir, pero en cualquier momento yo tengo que cancelar todos los planes porque siempre pasa algo. Claro. Siempre. Es más o menos como la vida de un médico. En cualquier momento lo llaman por una emergencia. Casualmente, el jueves que estábamos allá en el cubrimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, yo le decía a un colega, esto es un sacerdocio, esto es una cosa, mira, yo he tenido que estar saliendo de vacaciones, saliendo en mi carro o llegando al aeropuerto, regrésate porque pasó tal cosa, se cancelan las vacaciones. Nada que hacer. Y lo triste de todo esto, que con todo eso que estás comentando, uno dice, bueno, pero que del otro lado también puede haber alguien que dice, bueno, y a pesar de todo eso, de lo importante que es la fotografía, del papel que desarrolla el fotógrafo hoy en día en los medios de comunicación, es tan poco valorado. Son esas cosas que uno dice, bueno, ojalá y estas nuevas generaciones que vienen emergiendo, que vienen trabajando, que vienen haciendo su aporte, tengan la dicha y la oportunidad de transformar eso, de que se genere esa industria, como bien estás explicando vos recién, no solamente ahí en Bogotá, sino en toda Latinoamérica, para fortalecer la fotografía, porque es algo tan importante, tan valioso que tiene la humanidad, porque siempre lo decimos, hoy nos estamos enterando de cómo fueron 100 años atrás las sociedades a través de imágenes, a través de fotos. Y yo me pregunto, no es una pregunta que por ahí algún escucha del programa dice, bueno, pero eso ya lo dice cada tanto. ¿Cómo va a ser o cómo nos vamos a enterar de la sociedad de hoy en día dentro de 50, 100 años si cada vez la fotografía es más plástica o por ahí desaparece el Instagram, como bien lo decís, o el Facebook, que es donde la gente normalmente almacena todas las imágenes y no hay nada en físico para ver después, o no hay nada bien pensado, bien elaborado? No vamos a decir que toda la fotografía es así, pero un grueso está sucediendo, está pasando, bien lo dijiste, se han perdido los álbumes de fotos familiares. Alguien para conocer nuestras raíces, de dónde venimos, nuestras familias, por qué tengo la oreja así o la nariz así o el ojo así. Bueno, mira que tenés un tío o tu abuelo, tu tatarabuelo, bueno, ya sé de dónde vengo, por qué, tal cosa. Esa identidad se ha perdido. Hoy cuando todo el mundo habla de identidad, de los genes, de los orígenes, de todo aquello, dice, bueno, pero algo tan importante, tan valioso como un álbum familiar, ya por ahí en muchos hogares desapareció. Interesantísimo eso como para tenerlo en cuenta. Sí, sí, yo creo que se viene una crisis de memoria como sociedad tremenda y no creo que sea una cosa exclusiva de Colombia ni... No, 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 no. Yo siempre pongo el ejemplo del conflicto colombiano. Mira que el conflicto colombiano fue un conflicto muy poco fotografiado, muy poco. O sea, tú entras al Archivo General de la Nación en Colombia, a la Biblioteca Nacional, son muy pocos, por no decir que ninguno, los libros de fotografía sobre el conflicto colombiano, por ejemplo. No existen. ¿Sí? Hay un fotógrafo que les recomiendo mucho que sigan, que se llama Federico Ríos, un amigo mío, muy buen amigo mío. Y Federico lleva más de 10 años ya cubriendo el proceso de paz, cubriendo las guerrillas desde adentro. El conflicto colombiano tiene una característica y es que no está en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cali, ni en Barranquilla. El conflicto colombiano está en las zonas apartadas del país. Entonces, Federico ha hecho el gasto de ir hasta esos lugares y un poco documentar y dejar registro de eso. Entonces, nosotros, mi generación, creció escuchando noticias, leyendo periódicos, consultando fuentes sobre el conflicto. La generación que viene detrás nuestro no tuvo esa posibilidad. ¿Cómo vamos a recordar esto? Claro. ¿Cómo va a quedar el registro de cuánto ha servido el registro fotográfico para desenvolver, desenmarañar, resolver cosas sobre el genocidio nazi en Alemania? ¿Sí? Hay una película que se llama El fotógrafo de Mauthausen, que es buenísima, que explica mucho eso. Hace poco en Argentina, la película esta de Ricardo Darín sobre ese fiscal en todo el tema de Videla, y hay mucho de lo que sucedió con las dictaduras en América Latina se ha resuelto desde lo fotográfico. ¿Sí? La fotografía ha dado pistas, ha dado luces, ha ayudado a que las sociedades resuelvan. En Colombia
proceso. Colombia, tal vez el único fotógrafo que ha hecho el gasto de dejar un registro para la historia, se llama Jesús Abad Colorado, que hay un documental buenísimo sobre él en Netflix que se llama El Testigo, hecho por Caracol Televisión. Tiene un libro bellísimo sobre el conflicto en Colombia, pero es muy poco. Entonces se nos viene una crisis de memoria impresionante. A mí me impresiona mucho hoy cómo antes, yo recuerdo que alguna vez un jefe en una época muy primaria de mi carrera me dijo, lo que vale plata de un medio de comunicación es el archivo, es la historia que tiene guardada. Hoy en día, dime cuál es el archivo de un medio como Infobae. Claro. Como Publimetro. Publimetro es un medio muy similar a la figura de Infobae. No tenemos archivo. O sea, hay unos computadores en X parte del mundo, todo está en la nube, pero no hay un archivo físico, ¿no? Y en su momento los medios lo que más resguardaban eran sus archivos, y eso es construcción de memoria. Aquí viene pasando un fenómeno muy interesante, y es que en Bogotá hay un museo que se llama el Museo de Arte Miguel Ángel Urrutia, y lleva varios años haciendo exposiciones de fotografía, donde la mayoría de exposiciones están basadas en los archivos de los medios, El Tiempo, El Espectador, Semana, Cronos. En 20 años, 50 años, ¿qué va a suceder? ¿Cómo nos vamos a contar si eso no existe? ¿Con Instagram? Es la gran incógnita que tenemos acá en el programa, que tratamos de hacer ver del otro lado a toda la gente que está inmersa en este mundo de las imágenes y de la información, y decir, bueno, está bien, producir es interesante, es importante, pero después que producimos, ¿qué hacemos con lo que producimos? ¿A dónde lo publicamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Cómo lo guardamos para la posteridad, para dentro de 50, 60, 100 años, 200 años? Eso también lo tenemos que pensar desde ahora porque nosotros somos parte de una generación que estamos conociendo el pasado a través de imágenes, de gente que pensaba como nosotros, pero plasmaba las cosas de tal manera que decía, bueno, esto para dentro de 100 años se va a poder ver. Hoy tenemos la gran interrogante con el mundo digital. Yo me acuerdo claramente cuando empezaron a salir los CD, todo el mundo decía, tiene una vida útil de 10 años. Luego la música que está en CD, a lo mejor se borra, a lo mejor se pierde, se rayó el disco, perdió calidad. No pasó tanto así por el CD como tal, sino por los equipos donde íbamos a empezar a reproducir. Que ya hoy en día es muy difícil encontrar una computadora, una laptop, por ejemplo, que tenga una unidad para poner un DVD, un CD. Y entonces yo puedo tener el DVD ahí que funciona, pero no tengo dónde reproducirlo. Entonces son esas cosas que digo, bueno, ¿a dónde va a llegar todo esto de lo digital? Porque tenemos que ir un poquito para atrás para seguir teniendo la información, me parece. O no avanzar tan rápido. Y a eso para mí hay un problema más crítico y esa es una mirada exclusivamente desde el dispositivo, que es difícil. A mí me pasa exactamente igual. Ayer nomás estaba organizando aquí un poco mi apartamento y tengo cualquier cantidad de CDs que no puedo utilizar porque no tengo dónde reproducirlos. Pero hay otro problema para mí más delicado y es ya la parte de conciencia del fotógrafo, ¿sí? Producimos imágenes, sí, muchas, sí. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? Y esa es para mí la parte en la que fallamos los fotógrafos. O sea, aquí hemos hecho un análisis muy pequeño, muy somero de la industria, los medios, la situación, pero ¿cuál es la responsabilidad del fotógrafo en toda esta falla, en todo lo que está funcionando mal? Y yo creo que es muy grande, ¿sí? Que a los fotógrafos nos vean un poco como la oveja negra, como la oveja descarriada de la familia, el que no supo nada más que hacer, pues eso es culpa del fotógrafo, no es culpa de la industria, ni es culpa del mundo. Pero también que se produzcan un montón de fotografías, pero no estemos construyendo memoria, no estemos construyendo narración, es culpa del fotógrafo. Porque antes, además del fotógrafo, existía la figura del editor. Y entonces yo como fotógrafo producía un montón de material, pero me sentaba con un editor que hacía la figura un poco de curador, que era una cabeza fría, y decía, mira, Juan Pablo, de tu trabajo, esto y esto es valioso, esto lo vamos a archivar, esto va a quedar aquí. Y ese archivo construía memoria. Eso era el valor físico, histórico. Claro. Hoy en día esa figura no existe. Mucho para pensar. Mucho para pensar, para analizar en el campo de la fotografía lo que estamos haciendo, lo que se hizo, lo que estamos haciendo y lo que se puede hacer.
es mucho. O sea, un programa muy interesante, por eso decimos, nosotros con este programa, entrevista tras entrevista, siempre sacamos algo interesante para pensar, para analizar y para aprender, porque la fotografía, siempre lo decimos, es como la medicina. Todos los días se aprende algo nuevo, todos los días hay que estar estudiando, hay que estar pensándola, que es eso lo interesante que tiene esta profesión, que hay que pensarla mucho, por más que parezca que no. La fotografía hay que pensarla muchísimo, todos los días y cada día más, por cómo se están dando las cosas. Así que bueno, Juan, yo quisiera seguir la entrevista porque estamos hablando de cosas muy, muy interesantes. Pero voy a respetar tu tiempo y el tiempo del programa. Como decimos acá, siempre dejamos las puertas abiertas para una segunda o tercera entrevista, ¿por qué no? Te agradezco tu tiempo, las puertas abiertas del programa cuando tengas algo interesante que quieras contarnos, que nos quieras dar a conocer, ya sea algo general o algo personal. Mira, por fin hice mi libro y bueno, lo quiero dar a conocer, las puertas abiertas. Vamos a hacer un evento en Colombia de fotografía y queremos divulgarlo, las puertas abiertas del programa para eso. Plena seguridad que sí vamos a estar ahí. Te agradezco un montón. No me quiero ir sin antes compartir con la gente, si tenés alguna cuenta, alguna página web por donde se te pueda seguir, pueden ver tu trabajo, hacerte consultas. Sos profesor de fotografía, así que de repente alguien dice, quiero hacer un curso con él, lo quiero contactar o que me dé alguna información. ¿Por dónde te contactan? Todo lo manejo yo a través de mi cuenta de Instagram, que es Juan Pino Foto, foto con PH como foto en inglés. Todo a través de esa cuenta de Instagram. Ya entran a esa cuenta de Instagram, ahí van a encontrar mi página web, la forma de contactarme, todo. Dicto acá en Bogotá un taller de fotografía documental, de fotonarrativa. Fui becario del WordPress Photo Academy hace casi 10 años ya, ahí estuve un año estudiando en Ciudad de México fotonarrativa. Entonces lo que intento fue, estudié ese año, fui becario, todo eso lo condenso un poco y trato de, sumado a experiencias personales, profesionales, en fin, alimentarlo mucho más y compartir con los estudiantes cómo narrar historias con imágenes, así de sencillo. Ese es todo el taller que dicto. Lo dicto acá en Bogotá, he estado dictando, empecé en diciembre a dictar un poco el mismo taller en Ciudad de México y esperamos este año ampliarlo a otros lugares de América Latina. Entonces, nada, cualquier contacto, cualquier pregunta, lo que necesiten, con mucho gusto, a través de @JuanPinoFoto. Buenísimo. Bueno, Juan, esperamos en algún momento podernos cruzar en persona para conversar, para charlar, tomarnos un café. No sé si va a ser allá en Bogotá o acá en Córdoba, Argentina, por ahí, quién quita, ojalá se nos pueda dar. En cualquiera de los dos lugares está bien, yo esperaría que fuera en Córdoba. Bueno, buenísimo. Si se te da la oportunidad de estar por acá, pegarnos el grito y por lo menos alguna salida fotográfica hacemos, charlamos, conversamos. Uy, sería fantástico. Y paseamos. Así que bueno, sí. También para eso estamos acá a la orden, estamos disponibles. Juan, te agradezco un montón, que sea, en caso de que no tengamos la oportunidad de volvernos a cruzar este año, aunque sea en el programa, que sea un gran año. Si bien, bueno, ya estamos cerrando prácticamente el mes de febrero, pero bueno, resta todavía 10 meses, falta mucho. Que sea un buen año y mucho trabajo y que salgan, bueno, fotos espectaculares, que es lo que siempre deseamos acá en el programa. Que lleguen buenas ideas para grandes proyectos. Gracias Fede por los buenos deseos. Espero yo también que este proyecto siga creciendo, que sigas entrevistando muchos más fotógrafos de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Guatemala, de El Salvador, de donde salgan, y que el futuro nos cruce. El futuro nos va a cruzar. Esperemos que sí. Vamos a pensar positivo para que eso se nos dé. Bueno, Juan, muchísimas gracias. A ti, Fede, por la invitación. Bien, conversábamos entonces allí con Juan Pablo Pino, fotógrafo, fotoperiodista de allí de Colombia, radicado en este momento en la ciudad de Bogotá. Con él conversamos en esta tarde-noche de hoy. Recuerden, Foto con Fede en nuestra cuenta en Instagram, www.fotoconfede.com, nuestra página web por donde escuchas la entrevista, ves algunas imágenes, vas a nuestro blog donde tenemos información de lo que está aconteciendo a nivel de fotografía latinoamericana y un poquito más allá, ya sean presentaciones de obras, de libros, exposiciones, concursos, eventos de fotografía. Por allí te vas a enterar de algo, no de todo, porque es muy difícil abarcarlo todo, pero una buena parte. Por lo menos concentramos lo que por allí nos puede interesar o nos parece interesante para nosotros acá en Latinoamérica. Facebook,
Nos encuentran también como Foto con Fede y ya lo saben, si quieren hacer su granito de arena para aportarle al programa, para decir cómo colaboro con el programa, bueno, patreon.com/fotoconfede, nos dejan su contribución, por mínima que les parezca a ustedes, a nosotros nos ayuda muchísimo. Y si lo que quieren es anunciar su producto, su libro, su evento, su producto, lo que ustedes quieran, lo que ustedes deseen por allí darlo a conocer y tienen la oportunidad de anunciarlo y lo quieren hacer a través del programa, federico.murua.10@gmail.com, por allí nos escriben y con gusto pues llegamos a acuerdo. Y ya saben, estamos cerrando el mes de febrero y estamos, como hicimos en todo el mes, obsequiando, dándote la oportunidad de que leas el libro La fotografía de autor de William Richel. Está en PDF, está al pie de página de esta nota, de esta entrevista. Cuando termines de escuchar la entrevista, te vas al final de la nota y vas a encontrar allí el link para que puedas descargar esta obra. Todos los meses vamos a tener un libro diferente, así que bueno, lo único que tienes que hacer es enterarte, leer, escuchar el programa y bueno, vas a encontrar un libro que de seguro te va a ayudar y te va a servir para mejorar tu fotografía. Federico Murúa se despide, será hasta la próxima semana donde vamos a estar hablando con un fotógrafo o fotógrafa de Latinoamérica, ojalá que sí, es lo más probable, y vamos a estar hablando de este apasionante mundo de la fotografía. Chau chau, nos encontramos la próxima semana.